Escucha, oh Jehová, mis palabras. Nuevamente, buenos días tengan todos. Vamos a iniciar con la palabra. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de alabarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que tú estés con nosotros, Señor. Que tú estés aquí, Señor amado, que nos ayudes, Señor. Que, Padre bendito, que esta palabra, Dios, que se va a exponer, Padre, pueda ser de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Pues bueno, dando continuidad a lo que se comentaba el día de hoy, a estudiar algunos versículos de algunos personajes que nos van a ayudar, nos van a ilustrar un poco lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y antes de comenzar con algunos versículos de la palabra de Dios, quisiera comentarles una anécdota que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado. Es parte de una obra clásica griega de hace muchos siglos y se llama El caballo de Troya. Cuando Troya es invadida, se cuenta que en un tiempo, durante muchos años, los griegos estuvieron combatiendo una ciudad llamada Troya, que de acuerdo a algunos escritos, según la leyenda, estaba ubicada en un lugar cerca de Turquía. Los griegos no habían podido atravesar los muros de esa ciudad, y los griegos pues cada día se sentían más y más desanimados. Durante 9 años estuvieron combatiendo aquella ciudad y no habían podido entrar en ella. Entonces hubo un hombre llamado Odiseo, el cual junto con otros pues concibió un plan para construir un gran caballo de madera y ocultar en su interior pues a los mejores guerreros que tenían en aquel lugar. Designaron esa tarea a un hombre, un carpintero muy hábil para poder hacer esa gran obra. La hizo. Y bueno, el caballo tenía, entre otras cosas, pues una puerta escondida del lado lateral donde podían entrar pues cientos de soldados esperando al momento en que ellos pudieran atacar la ciudad. Pero hicieron algo muy astuto. Colocaron una placa donde ellos supuestamente ofrendaban aquel gran caballo, aquel gran monumento al dios al cual veneraban en aquella ciudad donde querían entrar, en Troya. Y se fueron. Dejaron el caballo, ese gran monumento. Entonces los troyanos, cuando vieron que los griegos ya se habían ido, pues salieron a ver qué les habían dejado, qué regalo les habían dejado. Y cuando vieron aquella gran estatua, pues ellos dijeron, este va a ser un monumento a nuestra victoria. Y cuando vieron aquella gran leyenda en donde decía que ese gran caballo lo dedicaban a alguno de sus dioses, pues dijeron, pues bueno, lo aceptamos. Para poder meter ese gran caballo, como era muy grande y no cabía en las puertas, tuvieron que derribar algunos muros de su gran ciudad para poder meter aquella gran estatua. Derribaron, estuvieron todo el día derribando aquel muro de su propia ciudad, metieron aquel gran caballo, todos muy alegres, muy contentos, creyendo que pues habían sido ya salvos de los griegos, y muy tranquilos durmieron aquella noche. Tristemente, aquella noche fue la última noche que vieron los troyanos, porque por la noche de ese gran caballo salieron los soldados que estaban ocultos y destruyeron aquella gran ciudad. Esa es una anécdota que yo creo que nos enseña, entre otras cosas, a que cuando una persona toma una decisión, ya sea buena o mala, esta va a traer consecuencias. Hace 8 días nos comentaba el hermano que compartía que qué importante sería que nosotros como padres de familia, cuando nuestras decisiones son correctas, buscamos a Dios, logramos trascender y bendecimos a nuestros hijos y tal vez a nuestros nietos, y no lo sabemos hasta dónde llegue la bendición de Dios. Pero cuando tomamos decisiones que no son correctas, decisiones que no están fundadas en la palabra de Dios, nuestras propias decisiones pueden traer consecuencias, no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia
o a toda nuestra descendencia. Los troyanos tomaron una decisión, dijeron pues ese es un regalo, fueron ingenuos en ese sentido, rompieron los propios muros de su ciudad y su ciudad fue saqueada y fue destruida. La decisión que tomaron ellos los llevó a destruir toda aquella ciudad. El día de hoy, tristemente, hay decisiones que siguen afectando muchas vidas. Hay decisiones que se están tomando el día de hoy que afectan matrimonios. Hay decisiones que se están tomando el día de hoy que afectan a familias completas. Hay decisiones que se están tomando el día de hoy que afectan comunidades completas y, ¿por qué no decirlo?, países completos. Y los efectos de esas decisiones se sienten en todos los ámbitos de la vida. Y es que la decisión, la capacidad de decidir, pues fue algo que fue puesto por parte de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de decidir el volvernos a Dios o rechazar a Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Hace algunas semanas estuvo hablando varios ejemplos acerca de cómo Adán y cómo Eva toman sus propias decisiones. La Escritura dice que cuando Dios creó a estos dos seres humanos, les advierte de las cosas que son correctas, pero también les advierte que si toman de aquel fruto el cual era prohibido, algo iba a suceder. A Adán y Eva les asignó Dios un trabajo, les puso a labrar la tierra, cuidar el huerto, darles nombre a cada ser viviente, les dictó mandamientos de qué comer y qué no comer. Y les dijo, del árbol de la ciencia del mal, de ese no vas a tomar. Pero Adán y Eva tomaron sus propias decisiones, ejercieron su libre albedrío, tomaron su propio camino y el fruto de ello, lógicamente, fue la desobediencia a Dios. Y esa decisión que ellos tomaron tuvo una gran consecuencia. Ellos fueron desechados de la gloria de Dios, murieron espiritualmente. Y toda la Escritura, si tú lees de principio a fin, nos muestra y nos advierte de decisiones tomadas por mucha gente, las cuales sirvieron en algunos casos para bien, para bendecir a la gente, para bendecir a sus familias, para bendecir a las naciones. Pero por otro lado también vemos decisiones las cuales fueron catastróficas para muchas personas. Amén, ¿vamos comprendiendo hasta aquí? Amén, vamos a ver algunos versículos y algunos ejemplos. Vamos para ello a remontarnos al libro de Génesis. En Génesis hay una historia en la Escritura acerca de una familia donde los miembros de la misma familia tomaron decisiones con consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Vamos a hablar de Isaac. Vamos a hablar un poco de Esaú, más bien bastante de Esaú, y vamos a hablar un poco de Jacob. Isaac, ustedes recordarán, Isaac fue el hijo prometido de Abraham, fue el hijo de la promesa. Él tuvo dos hijos, uno de ellos fue Jacob y el otro fue Esaú. Cada uno de estos hombres tuvieron que tomar decisiones que afectaron toda su vida. ¿Y por qué no decirlo? También el precio de esas decisiones, el día de hoy, como consecuencia de esas decisiones, podemos hablar el día de hoy de ellos. Porque las acciones, por ejemplo, de Jacob, pues tuvieron como redundancia que nos bendijera aún a nosotros mismos, y vamos a ver por qué. Vamos a leer Génesis capítulo 26. Génesis 26, de versículo 1 y 2 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjate, te platico. Isaac, antes de llegar a estos versículos, Isaac fue un hombre que fue obediente a su padre. Veíamos hace, si no recuerdo, 2 o 3 semanas, hablábamos acerca de la decisión que toma Isaac de obedecer a su padre, porque uno de los ejemplos más grandes que tuvo Isaac fue cuando éste fue llevado a aquel monte y su padre estuvo dispuesto a entregarlo en sacrificio a Dios. Y una de las cosas que decíamos en aquel momento que Isaac entendía es que Dios y sus decisiones y la voluntad de Dios era mucho más importante y estaba por encima aún de los sentimientos del propio Abraham. Esa fue la enseñanza que recibió Isaac de su padre. Isaac quería imitar a su padre, quería ser obediente a Dios. Por eso es que dice la Escritura que Isaac toma por esposa a Rebeca.
Y el hacerlo así era la voluntad de Dios para su vida, porque Dios quería tener cuidado aún en ese sentido de su persona. Quería tener cuidado de Isaac para que no tuviera ninguna consecuencia y quería darle la ayuda idónea. Quería que esa mujer fuera una bendición para él. Con Rebeca, Isaac procrea a Jacob y procrea a Esaú, los cuales fueron mellizos. Y dice la Escritura que en ese tiempo hubo una gran hambre en la tierra. Por alguna situación, la comida empezó a escasear, ya no había alimento en aquel lugar. Isaac seguramente se angustia, tenía 2 hijos, tenía una familia que alimentar, como cualquier padre de familia pudiera angustiarse. Y él escucha seguramente que hay alimento en Egipto. Pero Dios le dice, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Le promete Dios entonces cuidar y proveer de Isaac. Imagínate, esa es una decisión que era difícil para Isaac. Imagínate la situación, que tú estuvieras en una situación muy similar, donde te falta el alimento, donde sabes que ya no tienes que darle de comer a tus hijos, y de repente Dios te dice, no vayas a aquel lugar donde tú has escuchado que hay alimento. Era una decisión difícil que debía de tomar Isaac, pero él toma la mejor decisión y decide quedarse en aquella tierra, y Dios lo bendice, lo prospera como ningún otro hombre en la región. Es lo que dice el versículo. Si tú lo lees completo, dice que Dios lo prospera como ningún otro hombre que estaba en aquel lugar. La Biblia muestra a Isaac como un hombre sumiso a Dios. Muestra a Isaac como un hombre obediente a Dios, porque así lo aprendió de su padre. Su padre, como decíamos, estuvo dispuesto a ofrecerlo a él mismo y le enseñó a ser un hombre que antepusiera la voluntad de Dios a su propia voluntad. Y el resultado de ello fue que Dios prosperó a ese hombre. Qué hermoso sería, estimado amigo y hermano, que tú y yo pudiéramos impactar de esa forma a nuestros hijos. De manera que cualquier decisión que nuestros hijos tomaran, antepusieran la voluntad de Dios a su propia voluntad. Uno de los problemas que estamos viendo el día de hoy es que los jóvenes quieren anteponer su voluntad ante cualquier autoridad. Ante cualquiera. La autoridad en la escuela anteponen su propia voluntad y dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que me diga el profesor, no lo que me diga el director, no lo que me diga el policía, no lo que me diga mi padre, no lo que me diga mi madre. Y anteponen su propia voluntad, y los efectos son los que estamos viendo el día de hoy en la juventud. Una juventud descarriada, una juventud que quiere hacer su propia voluntad. Estimados amigos y hermanos, lo que vemos el día de hoy en esta generación es resultado de lo que los propios padres han sembrado en sus hijos. Hace tiempo me llegó un pequeño video, lo vamos a ver ahorita en lo que lo preparan. Ese pequeño video me lo dieron en un curso en derechos humanos, y había en ese momento una gran preocupación por cómo los hijos estaban imitando a los padres. Y digo una gran preocupación porque así debe de ser, los hijos deben de imitar a sus padres en lo bueno, pero tristemente los hijos están imitando a sus padres en todo lo malo, y estamos viviendo una generación con mucha violencia como resultado de que los hijos imitan el patrón de los padres. Vamos a verlo, si lo podemos ver. Es un video muy cortito, es de hecho un corto como de, yo creo que 50 segundos, pero de una manera muy triste nos muestra lo que está pasando, no únicamente en nuestro país, sino en la sociedad completa en el mundo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to think.
Eso no era el plan de Dios. Influenciar hacia nuestros hijos, hacia la violencia, no era el plan de Dios. El plan de Dios era que así como Isaac fue influenciado por su padre, y si te das cuenta, si tú lees la vida tanto de Abraham como de Isaac se habla tal vez muy poco en comparación a Jacob, por ejemplo. Pero eso poco que habla te da a entender de que algo había impactado en la vida de Isaac por la enseñanza de su padre. Pero el día de hoy estamos viendo cosas como estas, donde los hijos reproducen la violencia que muchas veces ven en los propios hogares, reproducen las malas conductas que ven muchas veces en la casa. Qué hermoso sería que en medio de nosotros, los que estamos aquí, pudiéramos impactar a nuestros hijos de forma que nuestros hijos vieran en nosotros buenos ejemplos, vieran que anteponemos la voluntad de Dios a la nuestra, vean ejemplos de sumisión, de amor, de servicio, del ver por los demás, del poner por obra la palabra de Dios, del vivir una vida en santidad. Eso es hermoso, porque eso va a impactar en nuestros hijos, no este tipo de cosas. Hubo un hombre que vivió por ahí del año 1700, Juan Wesley, el cual fue un hombre que en su generación impactó, y su trabajo Dios lo utilizó para traer un avivamiento en Inglaterra. Inglaterra en aquel momento estaba hundido en todo tipo de pecados. La gente bebía cerveza por todas las esquinas. La gente vivía en una actitud donde no les importaba la lectura, por ejemplo. No les importaba el estudiar. No les importaba ese tipo de cosas. Estaban sumidos en el pecado, hundidos en el pecado. Pero Dios levantó a ese hombre, Juan Wesley. Pero ¿sabes qué fue lo que influenció a Juan Wesley a tomar la decisión de buscar a Dios, de leer la Escritura, de predicar la palabra de Dios? La influencia de sus padres. Y sus padres tuvieron la influencia de los abuelos, y los abuelos tuvieron la influencia de sus abuelos. O sea, era toda una generación, varias generaciones que tuvieron como resultado que en la vida de Juan Wesley Dios impactara y trajera un avivamiento en aquel lugar. Qué hermoso sería que nuestros hijos impactaran así a esta nación que le hace falta mucho de nuestro Dios, a esta nación que le hace falta mucho de los principios de Dios. Volviendo al tema de Isaac, el cual pues Dios le había hablado, Dios le había dicho que lo iba a hacer próspero, Dios le había dicho que lo iba a bendecir, Dios lo cumplió. Y él tuvo dos hijos, decíamos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Pero fíjate qué fue lo que pasó con Esaú. Dice la Escritura en Génesis capítulo 26, versículo 34, más adelante. Crecieron los niños, aquellos niños que eran mellizos, uno estaba pegado a casa, el otro estaba pegado al campo, crecieron, se hicieron hombres, y dice la Escritura en el versículo 34 de Génesis 26, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Qué nos dan a entender estos versículos? Esaú, fíjate, a diferencia de su padre, tomó como esposas a mujeres que no eran adecuadas. Tomaron mujeres de los eteos. Y los eteos eran personas que vivían en aquella región, pero que tenían otro tipo de costumbres. Adoraban otros dioses. Eran idólatras. Eran personas que no conocían la ley de Dios. Esaú entonces toma esa decisión, ¿y cuál fue el resultado? El versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjate nada más. Dice la Escritura que sus mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Algo que era una bendición o que debería de ser una bendición se vuelve una amargura, se vuelve un pesar, se vuelve una congoja, se vuelve una angustia, se vuelve una carga. Es decir, Esaú comenzó a tomar malas decisiones. Algo no estaba funcionando en Esaú y Esaú comenzó a tomar decisiones que no eran correctas. Y yo creo que acá hay una reflexión, cabe una reflexión para los jóvenes que están aquí.
para saber y para que tú puedas ver cómo es que tú tomas tus decisiones. El ejemplo que tomas para tomar tus decisiones es la Escritura, es Jesús, son tus padres que tal vez son cristianos, o te dejas llevar por tus sentimientos, diciendo, a mí me late que esto es lo mejor para mí. Hay muchos jóvenes que el día de hoy creen en el amor a primera vista. Y dicen, es que yo me quiero casar con fulano de tal, con fulana de tal. Porque creen en el amor a primera vista. Seguramente eso pasó con Esaú también. La Escritura nos habla de un hombre llamado Sansón, el cual fue con sus padres y le dijeron, me gusta esa mujer, tómamela. Simplemente porque le gustaba, no porque era la voluntad de Dios. Y así el día de hoy están tomando muchos jóvenes decisiones de este tipo. ¿Con quién casarse? Únicamente porque les late, únicamente porque sienten bonito, sienten mariposas en el estómago. Y en esa etapa en que muchos jóvenes están, en una etapa conocida como el enamoramiento, donde algunos científicos dicen que en esa etapa algunas sustancias se segregan en el cerebro, de forma que pareciera que la gente no ve bien. O sea, están como que ciegos de alguna manera. Y aquella persona a la cual idolatran, la cual idealizan, la ven como una persona con muchas cualidades que ni siquiera tiene. Es que habla tan bonito, es que si lo vieras es tan guapo, es que si la vieras es hermosa, es una persona dedicada, es una persona joven, es una persona hermosa. Pero pasa el tiempo, estimado amigo y hermano, y un día se despiertan y dicen, ¿con quién me casé? Me casé con la persona que no era la adecuada. Se acabó el enamoramiento, se acabó el sueño. Y comienza, como en el caso de Esaú, amargura de espíritu, tanto para hombres como para mujeres, porque dicen, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me casé con la persona que no era la adecuada? Estaba ciego, estaba ciega. ¿Dónde comenzó en el caso de Esaú a tomar malas decisiones? ¿Dónde comenzó eso? Esaú menospreció lo que Dios quería darle en su vida. Esaú estaba llamado para ser bendición, para ser el pueblo de Dios, y Esaú desechó eso. Génesis capítulo 25, en el versículo 29, dice la Escritura, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, fíjate la historia, Esaú, tú te has de acordar, dice la Escritura que era un hombre de campo, un hombre que le gustaba andar en el campo, un hombre que le gustaba trabajar en el campo. Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a estar en tiendas. Y un día Esaú regresa cansado del trabajo. Y regresa seguramente con mucha hambre y empieza a oler. Cuando llega al campamento, algo huele muy rico, algo huele muy bien. Jacob está preparando ahí un potaje. Y dice la Escritura que dijo Esaú a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y dice la Escritura, por tanto fue llamado su nombre Edom, o sea, significa rojo. Le dijo, oye Jacob, ¿qué es eso que estás guisando? Huele muy rico, dame de comer, estoy muy cansado, te ruego. Y Jacob entonces astutamente le respondió, dice la Escritura, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, sí te doy, pero a cambio de tu primogenitura, tú eres el mayor, véndemela a mí. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjate las palabras de Esaú. Esaú le dijo a Jacob, pues yo me voy a morir, ¿a mí para qué me va a servir eso? Claro, quédatela, no hay ningún problema, yo tengo hambre, a mí dame de comer. Y le sirvió de comer. La actitud de Esaú hacia las bendiciones de Dios eran una actitud de menosprecio. ¿Para qué me va a servir esto? ¿De qué me va a servir si ni siquiera lo voy a disfrutar? Esaú, entre otras cosas, conocía lo que Dios le había dicho a Abraham, su abuelo. Le había dicho a Abraham que iba a ser de él una gran nación, que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Voy a hacer tu descendencia como la arena del mar. Todas esas cosas las conocía seguramente Esaú y también las conocía Jacob. No era algo ajeno a Esaú. Y sabía él que Dios lo había visto a él para ser una bendición de él. Pero dice la Escritura que él lo menospreció.
Él dijo, pues yo ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero yo ser una gran nación? ¿Para qué quiero que mi descendencia sean benditas todas las familias de la tierra? No necesito nada de eso. Necesito comer. Ahorita, en este momento, necesito satisfacer una necesidad en este momento. Y así es como muchos jóvenes y también muchos adultos actúan el día de hoy. Menosprecian la palabra de Dios. Menosprecian lo que Dios los quiere bendecir por un pecado, por un adulterio, por una fornicación, por una borrachera, llámale como le llames, cualquier tipo de pecado. Porque no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo Dios quiere bendecir a nuestros hijos y a nuestras familias. Yo no sé si tú has menospreciado en algún momento a Dios, cuando dice la Escritura que Dios busca una descendencia para Él, y la busca de ti, la busca de mí. Dios quiere hijos para Él. Cuando Dios te quiere hacer partícipe de su reino, un reino de justicia, un reino de santidad, de amor, de pureza, donde el pecado no tiene cabida, y por un pecado puedes cambiar toda aquella bendición que Dios te quiere dar. Tal vez en este momento ya estés tomando decisiones que están afectando para mal tu vida. Muchos jóvenes, por ejemplo, como decíamos hace un rato, están pensando con quién casarse. Están pensando dónde trabajar, qué tipo de creencia tener, en qué creer o en qué no creer. Tomar en cuenta a Dios para sus decisiones o no tomarlo en cuenta. Están en ese momento muchos jóvenes y también muchos adultos. De ti depende el querer menospreciar a Dios o querer tomar su palabra y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero ser bendición para mis hijos. Señor, yo quiero ser bendición para las próximas generaciones. Pero esto no lo estaba tomando en cuenta Esaú. Esaú quería atender una necesidad inmediata. Versículo 33, más adelante, dice la Escritura, más adelante, estamos leyendo el capítulo 25, dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nada más fíjate el precio que Esaú le puso a la bendición de Dios. Lo cambió por un plato de lentejas. Él asimiló la bendición de Dios a un plato de lentejas. No vayas a asimilar la bendición que Dios te quiere dar por un pecado. Por un pecado que te puede traer un placer por unos cuantos minutos, segundos, horas, días, no lo sé. Pero al final tu vida se pierde y pierdas la bendición que Dios te quiere dar. Hay personas que cambian la bendición de Dios por algo que no se compara, por algo que es nada, por un rato de placer, por un rato de felicidad, por algo así. La bendición de Dios no se puede comparar, pero Esaú sí lo hizo. Esaú sí lo hizo. Fíjate lo que dice la Escritura de Esaú. Hebreos capítulo 12, en el versículo 16. ¿Qué es lo que dice Dios mismo de Esaú? ¿Cómo lo ve a Esaú? Esaú que estaba puesto para hacer bendición. Esaú que Dios seguramente había escogido para que él fuera el pueblo de Dios. Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjate, dice, no sea que haya alguien así. Lo llamó profano. Y un profano es alguien que pisotea lo santo, que no le importa, que dice, a mí no me interesa. Y esta es una advertencia de Dios para nosotros. No sea, dice, que haya algún fornicario profano como Esaú. Es una advertencia que Dios nos da el día de hoy. Resumiendo entonces la vida de Esaú, Esaú comenzó a tomar malas decisiones que afectaron su vida. Primero, tomó a una mujer o a varias mujeres de un pueblo idólatra.
vendió su primogenitura por una comida, alejó la bendición para toda su descendencia, alejó la bendición de Dios para toda su descendencia. Y de Esaú desciende un pueblo que se llama Edom. Esaú fue el padre de los edomitas, y Edom, como decíamos, significa rojo. ¿Por qué rojo? Pues recordando aquel evento trágico, aquel potaje rojo que estaba haciendo Jacob, por eso se le llamó rojo. Y Edom no vino a ser bendición, él al contrario, vino a ser una maldición para el pueblo de Israel. Dios mismo, después de muchos años, sentencia a todo el pueblo de Edom, a toda la generación de Esaú, la sentencia, y le dice que iba a ser cortado para siempre. Vamos a leer lo que dice el libro de Abdías. Abdías es un libro profético de los llamados profetas menores, está después de Daniel, si encuentras Daniel, Joel, Oseas, Amós, y luego Abdías, luego Jonás, está antes de Jonás. Es un libro que únicamente tiene 21 versículos. Un libro que tiene 21 versículos. ¿Sabes cuál es el tema principal de ese único capítulo que escribió este profeta? Tú lo puedes leer en el título que tiene ese capítulo. Dice la humillación de Edom. Así dice, ¿verdad? ¿En todas las Biblias dice lo mismo? La humillación de Edom, no en todos. Bueno, lógicamente ese es un título que le pusieron quienes tradujeron la escritura, pero si tú lees todo el capítulo de Abdías te habla cuando Dios condena a esa generación y a ese pueblo llamado Edom. Lo maldice. Fíjate lo que dice la escritura en el versículo 9 y 10. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 para ir entendiendo. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, en cuanto a Esaú. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Imagínate, y esto te habla un poco acerca del carácter de Esaú. Esaú, si te das cuenta, era un hombre soberbio que decía, ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? Y te da a entender que sus hijos, su descendencia, eran hombres soberbios como él, diciendo, nosotros vivimos en las peñas, de ahí nadie nos va a mover, decían los descendientes de Edom, los descendientes de Esaú. Pero fíjate lo que dice el versículo 9 y 10. Y tus valientes, oh Temam, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Qué duras palabras para la generación, para esa generación que eran descendientes de Esaú. Imagínate, por un solo plato de lentejas, por ser soberbio, por ser un hombre que no anteponía la voluntad de Dios a sus propios deseos, vino y trajo como consecuencia destrucción a toda su descendencia. Eso puede suceder con nosotros también, estimados amigos y hermanos. La historia nos muestra que Edom, si tú lo puedes leer en cualquier diccionario bíblico, en cualquier enciclopedia, nos habla de este pueblo Edom, que era un pueblo que siempre vivía subyugado. Es decir, siempre había un pueblo más fuerte que él. Los herían, los lastimaban, los humillaban, y algunas veces estaban bajo el dominio de los egipcios, otras bajo el dominio de los sirios, otras ocasiones bajo el dominio de los propios israelitas, y finalmente desaparecen cuando dominaron los romanos,
Y el día de hoy no se sabe nada acerca de algún descendiente de Esaú. No hay ningún pueblo que se llame Edom. No hay ningún pueblo que se llame Esaú. Todo ello como consecuencia del pecado de Esaú. ¿Te das cuenta cómo trascienden muchas veces los pecados? O sea, podemos decir, bueno, es mi vida, es mi persona, sobre mí van a caer las maldiciones. No es cierto. La maldición puede caer sobre tus hijos, sobre tus nietos, tus bisnietos. No sabemos hasta dónde puede afectar un solo pecado. Esaú trató de arrepentirse, sí, buscó el perdón de Dios, buscó la bendición de Dios, sí, dice la Escritura que la procuró con lágrimas, pero el mal ya estaba resuelto para con él. No tenía derecho a una segunda oportunidad. Es decir, Esaú no midió las consecuencias de sus decisiones. Y al respecto de esto, del pecado, el escritor de Proverbios, inspirado por el Espíritu, nos aconseja estar atentos y razonar. Proverbios capítulo 5, versículo 1. Proverbios 5:1. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Amén. Vamos aplicándolo a nuestra vida. Vamos aplicando a nuestro corazón qué es lo que Dios nos está hablando. Proverbios 5:1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Este libro de Proverbios es un libro que forma parte de un grupo de libros que se llaman sapienciales. Fueron escritos en un lenguaje poético, utiliza muchas figuras para darle un sentido para que nosotros lo podamos entender. Y este versículo en particular nos muestra el pecado como si fuera una mujer extraña. Esta parte de la mujer extraña también se traduce como una prostituta, así se traduce. La naturaleza del pecado, lo primero que te muestra es la parte inocente, divertida, placentera, de gozo inmediato. Eso fue lo que se le presentó a Esaú. Él quería satisfacer su hambre, ¿verdad? Él quería comer. Él quería estar satisfecho en su cuerpo. Y el pecado muchas veces se presenta de esa manera. Algo inocente, algo divertido, algo placentero, algo que no causa ningún daño inmediato. Por eso es que la Escritura dice que los labios de esa mujer del pecado, dice que destilan miel. En el original hebreo dice que sus labios te profetizan para bien, te dicen cosas buenas, halagüeñas, algo que no te causa mal, no te va a pasar nada, es divertido, todos lo hacen, sin mostrarte la consecuencia. Más adelante, el versículo 4 dice la Escritura, Proverbios 5:4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Esto fue lo que le sucedió a Esaú. Ya después de que dice la Escritura de que Isaac manda a llamar a Esaú para bendecirlo, tú has leído seguramente esa parte de la historia de esta familia. Dice que Jacob, de una forma engañosa, recibe la bendición de su padre, y después llega Esaú para ser bendecido por Isaac, y se da cuenta que ya la única bendición que había se la había dado a Jacob, y ya no había más bendición, y procuró con lágrimas: Señor, Padre, ¿es la única bendición que tienes? Sí, es la única bendición, no tengo más. Lo procuró con lágrimas, y al final Esaú gemía, decía: va a llegar el día de luto de mi padre y yo me voy a vengar, yo voy a matar a Jacob, mi hermano, por haberme robado la primogenitura. Gimió al final, no se dio cuenta de las consecuencias que vendrían. Y esta palabra final, cuando dice y gimas al final,
hace referencia a una palabra hebrea que significa lo que viene después, posteriormente, la recompensa, la consecuencia, lo que permanece, lo que va a venir posteriormente. Acarit es la palabra, lo que viene posteriormente, lo que nosotros no vemos, lo que no conocemos, el futuro. Y el proverbista trata de mostrar un poco de lo que ofrece esa mujer extraña, el pecado. Como decíamos, se muestra como algo atractivo, algo dulce, pero posteriormente aquella dulzura se transforma en ajenjo, como si una espada atravesara tu propio ser, y gimas como Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura?, decía Esaú. Lo que yo quiero es saciar mi hambre, dame de comer, lo eterno no me importa, las consecuencias no me importan. Y su final estaba velado para sus ojos. Él no veía lo que iba a acontecer. Y al final gimió, lloró, pidiendo una oportunidad, pero ya no hubo. Génesis 27:38, dice la Escritura. Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre, cuando estaba a punto de bendecirlo: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? ¿No me puedes bendecir? ¿No hay una segunda oportunidad para mí, padre? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. El día de hoy hay muchas personas que se lamentan de haber tomado ciertas decisiones. Decíamos hace un rato, el haberse equivocado con la persona que se casaron, el haber tenido aquella relación que destruyó su matrimonio, el haber robado, el haber adulterado, el haber asesinado. Muchas personas se lamentan de lo que hicieron. Que esto, estimado amigo y hermano, nos lleve a tener temor, pero también a tomar las mejores decisiones. Y a tomar con mucha seriedad cada decisión que tú tomas en tu vida, sea para darle la gloria a Dios o para apartarte de Él. Porque de ello van a venir consecuencias a nuestros hijos. Hay muchos testimonios. Algunos son anécdotas que son narradas por las personas que le acontecieron, otros tristemente pues ya no tuvieron oportunidad de ellos. Algunos al extremo, por ejemplo, yo leía una nota que en el año 2011, en el Distrito Federal, un hombre, un empresario de 70 años, comenzó a tener una relación sentimental con una joven de 21 años. Era un hombre casado. Un hombre casado conoce a una mujer muy joven, jovencita, con engaños. La mujer lo convence para que se trasladen a un departamento en cierto lugar en Ecatepec, y ahí pues el hombre es secuestrado. Finalmente no dieron por él ningún rescate y fue asesinado como consecuencia de una pasión desordenada, algo que él no veía. Él pensaba seguramente pues que era un hombre atractivo a los 70 años, que era un Don Juan, yo no sé qué pensaba, y la consecuencia se dio posteriormente. Si este hombre hubiera conocido, hubiera sabido su futuro, lo que vendría posteriormente, el dolor que iba a tener cuando iba a estar sufriendo, que lo iban a estar torturando, seguramente ese hombre hubiera valorado su vida. Seguramente ese hombre jamás hubiera dado rienda suelta a sus pasiones. Seguramente él hubiera valorado a su esposa, a sus hijos, los cuales pues sufrieron cuando él no estaba, cuando seguramente les hablaban y les decían: si no me das el dinero, lo vamos a matar. Como Esaú, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado dándote oportunidad para hablarle, para buscarle? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que es el momento ya de que dejes el pecado, de que escuches su voz, de que comiences a obedecer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has preferido el guisado de lentejas antes que lo que Dios te quiere bendecir? Es decir, aquello que te satisface de manera inmediata, sin considerar lo que es eterno, lo que es inmediato. La Escritura nos habla en Proverbios capítulo 7, no vamos a leerlo, tú posteriormente si quieres anótalo, puedes leerlo. Nos habla es otro testimonio, de un joven, de una anécdota de un joven que no consideró lo que vendría posteriormente.
Así como los versículos anteriores que leímos donde habla acerca del pecado, así también. Dice la Escritura que estaba Salomón, estaba el rey de Israel, ahí caminando seguramente por su palacio, meditando en la ley de Dios, como él decía, y de pronto se detiene ante una ventana y mira a lo lejos y ve a un joven. Y ese joven, dice la Escritura que el propio Salomón le da el calificativo de simple, es decir, sin entendimiento, como un joven sin entendimiento. Y dice que lo ve y él va camino, dice, a casa de una mujer casada, a cometer un adulterio. La mujer dice que le sale al encuentro como una ramera y lo comienza a seducir con sus palabras y dice que se marcha tras de ella. Yo no sé si a ti te ha salido al encuentro el pecado en alguna ocasión, cualquiera que sea, ofreciéndote placer, ofreciéndote muchas cosas terrenales. Yo no sé si tú te has marchado tras ella. Mundanamente cualquiera pudiera pensar, pues ese joven era un don Juan, como decíamos hace rato, un hombre atractivo seguramente, pero la Escritura y ante los ojos de Dios, ese hombre era un hombre falto de entendimiento. Y en las propias palabras de Salomón, Proverbios 7:22, dice la Escritura, Proverbios 7:22, al punto, dice, se marchó tras ella. Está hablando del joven. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El que va tras el pecado es como, dice la Escritura, como el buey que va al degolladero. Tú llevas al buey, al animalito, para degollarlo y él no sabe dónde lo llevan, ¿verdad? Va tranquilamente siendo jalado por su dueño, como aquel necio que va a las prisiones. La traducción es como aquel que no tiene entendimiento, no sabe a dónde lo llevan, o como el ave que va pasando y de repente le avientan un dardo y cae sin saber de dónde vino. En el caso de Jacob, aquí terminamos la parte de Esaú. En el caso de Jacob, fíjate, fue diferente. El otro hijo de Isaac, recuerda que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Dios tuvo que tratar con Jacob muchas veces. Era un hombre que en la mayoría de las veces o varias veces quería hacer su propia voluntad. Un hombre que quería sacar ventaja de los demás. Y después de muchos años, dice la Escritura que de estar viviendo allá con su suegro, regresa para presentarse con su hermano. Él tenía temor porque su hermano lo había amenazado de muerte. Había dicho, va a llegar el día de luto, los días de luto de mi padre, y yo voy a matar a mi hermano. Y él tenía temor de regresar. Por un lado, ya con su suegro ya no podía vivir ahí, se regresa, pero por otro lado estaba el peligro de ser muerto por su propio hermano. Pero algo sucede en ese lapso entre que se presenta con su hermano, algo sucede. Dios mismo le sale al encuentro. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 24. Génesis 32, 24. Dice la Escritura en versículos anteriores que va a presentarse con su hermano y dice que como que hace pequeños grupos con sus hijos, con su gente, llevaba mucha gente y los mandó por delante y él se quedó solo. Dice Génesis 32, 24, así se quedó Jacob solo, ya no tenía nadie más, todos se habían ido. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Fíjate, para Dios era importante salir al encuentro de Jacob. Y si tú lees la historia de Jacob, ese acontecimiento dejó marcada la vida de Jacob para siempre. Para siempre. Para empezar, su nombre ya no se llamó Jacob. Su nombre fue cambiado. Y eso te habla de que su vida, de que algo sucedió en ese momento, que la vida de Jacob fue transformada. Dios tocó su muslo, lo desconyuntó. Es decir, Jacob estaba cojeando. Imagínate aquel hombre, un hombre que tenía que presentarse delante de su hermano, que no sabía si su hermano venía con él, venía hacia él con paz o venía con espada o quería matarlo. Y aquel hombre cojeando. Es decir, no podía ni siquiera correr. ¿Dios se habrá equivocado? ¿Acaso Dios le hizo mal a este hombre? No. Dios lo había transformado. Dios quería que Jacob dependiera no de su fuerza, dependiera no de su intelecto, dependiera no de su capacidad para engañar. Dios quería que Jacob y su vida dependiera únicamente de Dios, que sus decisiones las pusiera delante de la voluntad de Dios. Jacob aceptó ese trato con Dios y él lo bendijo y le hizo una gran nación, y esa gran nación lleva su propio nombre: Israel. El día de hoy no conocemos ningún pueblo que se llame Esaú o Edom, ¿verdad? No existe, ya no existe. Mas sin en cambio hay una nación que se llama Israel, porque ese hombre fue cambiado. Ese hombre Jacob estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a partir de ahí poner por obra los principios y los mandamientos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Bendición para toda su familia, bendición para sus hijos. ¿Y sabes qué? Una bendición que nos alcanza a nosotros, porque Dios le había dicho a Abraham que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. De esa simiente vino nuestro Señor Jesucristo, y por Él, y es el motivo de reunirnos el día de hoy, nosotros aquí, por causa de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino de la descendencia de este hombre que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a aceptar el trato. Señor, tú tomas las decisiones. Amén. ¿Cómo han sido tus decisiones hasta hoy? ¿Decisiones correctas, decisiones que están en el marco de la voluntad de Dios, o decisiones que han afectado y siguen afectando tu vida? Como decíamos, Esaú, sus decisiones fueron para mal, y finalmente Dios maldijo a toda una nación, la nación de Edom. Ya no existe Edom. Pero por otro lado, Dios trató con Jacob, el cual estuvo dispuesto a rendirse, a rendir su voluntad a Dios, y Dios hizo de él una gran nación. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Jacob o Esaú? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. ¿Cómo quieres ser conocido por tus hijos? ¿Cómo queremos ser conocidos por nuestros hijos? Como hombres que estuvieron dispuestos a ser tratados por Dios, mujeres dispuestas a hacer la voluntad de Dios, mujeres piadosas, o como hombres que tuvieron la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y decidieron hacer su propia voluntad, trayendo estragos sobre nuestra propia familia. Estimado amigo y hermano, el día de hoy, como cada domingo, está la oportunidad de que tú tomes la mejor decisión, de hacer la voluntad de Dios, de poner por obra lo que Dios quiere para ti, de hacer a un lado el pecado, de no menospreciar a Dios. Yo te invito a que seas tú quien tome
la decisión de buscar y de hacer la voluntad de nuestro Dios. Las decisiones de Esaú tuvieron sus propias consecuencias. Las decisiones de Jacob tuvieron también consecuencias. Ambas son consecuencias que aún siguen latentes. Consecuencias que se dan para toda la eternidad. Esaú menospreció la bendición de Dios por un rato de placer, por un plato de lentejas, cuando Dios quería hacer de él una nación grande. Ve tu vida si has menospreciado a Dios en lo que Dios te quiere dar. Para Esaú no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y qué misericordia para los que estamos aquí, porque si tú has sido como Esaú, Dios quiere darte oportunidad para que te arrepientas, para que pidas perdón, para que lo busques. Habla con Dios mientras escuchamos este canto. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Dios tuvo que tratar con Jacob, tuvo que tratar con él para que su vida fuera transformada, para que su vida fuera otra. ¿Cómo es tu vida el día de hoy? No te resistas a lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida, del trato que Dios está dando con tu vida. Permite que el Señor gane tu corazón. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Dile al Señor que gane tu corazón. Si quieres ponerte de pie y entonar este canto. Señor de amor, has ganado mi corazón,
tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, que Él sea tu torre fuerte. Eres tú mi torre fuerte, en tu amor reposaré. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte, en tu amor reposaré. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Oh, Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte, en tu amor reposaré. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte, en tu amor reposaré. En tu amor reposaré. En tu amor reposaré. Así es. Pídele al Señor que cambie tu vida. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Pídele al Señor. Aun si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Porque tal vez has menospreciado lo que Dios quiere darte, menospreciando así la bendición aún para tus propios hijos. Señor, que cada varón que está aquí, Señor, cada padre de familia, cada madre de familia, aún cada joven, Señor, Padre, que tu Espíritu, Señor, esté tratando con sus vidas, Señor, para tomar las mejores decisiones, Señor. Que cada decisión, Señor amado, que tomemos sea para darte la gloria a ti, Padre. Guarda esta palabra, Padre, en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén, Jesús.